Se dio cuenta que no estaba luchando contra el hijo pastor, no estaba luchando contra la esposa, no estaba luchando contra la iglesia, no estaba luchando contra nadie. Estaba luchando contra Jesús. Y arrodillado le dijo: Señor, puedes aceptar lo que resta de mi vida. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Amigos queridos, en el capítulo 15 de San Lucas hay 3 parábolas. La parábola de la dracma perdida. La dracma es una moneda, una monedita perdida. Está también la parábola de la oveja perdida. Y está la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. La dracma perdida simboliza a todas las personas que en este mundo están perdidas, pero no se dan cuenta que están perdidas. Una moneda no tiene sensibilidad, una moneda no sabe de nada, no tiene conciencia. La monedita se pierde, está perdida, pero no se da cuenta que está perdida. Y tampoco conoce el camino de vuelta para el dueño. Así hoy día en el mundo hay mucha gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza. Pero si tú te acercas de ellos, te van a decir: ¿quién está perdido? ¿Yo? Yo no. Están perdidos. La familia se desintegra, los hijos se les hunden. Están hundidos en sus vicios, en sus traumas, no pueden dormir en la noche, tienen que tomar píldoras, todo está mal, tienen miedo del futuro, tienen miedo del pasado, están enloquecidos, pero no aceptan que están perdidos. La oveja, la dracma, la moneda perdida, simboliza a esa gente. La oveja perdida simboliza otro tipo de personas, porque la ovejita cuando se pierde se da cuenta que está perdida. La ovejita sí se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino de vuelta para casa. Ese es el problema. La ovejita sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. La ovejita simboliza mucha gente que hoy día en el mundo, en la vida, está perdida. Se da cuenta que está perdida, sabe que está perdida, pero no sabe cuál es el camino que lo lleva de vuelta a la casa del Padre. Hay tribus en el África que echan sus primogénitos a una cascata. El agua se los traga al niño.
Los padres lloran. Y si tú le preguntas, pero si te duele tanto, ¿por qué echas tu hijo allí? Te van a decir, es que tenemos que aplacar la ira de los dioses. Saben que están perdidos. Quieren resolver el problema, pero no saben cómo. Yo veo gente andando de rodillas hasta hacerse sangrar las rodillas, kilómetros y kilómetros. Si tú le preguntas por qué lo haces, te van a decir, quiero salvarme. Saben que algo está mal, quieren encontrar la salida, pero no saben cómo. Yo conozco ricos empresarios en el Brasil que suben un cerro allá en la ciudad del Salvador, donde se realiza la famosa macumba, esas ceremonias diabólicas donde matan gallina y derraman sangre de gallina negra. Gente inteligente, universitarios, profesionales, hombres justos subiendo. Si tú les preguntas, ¿por qué? ¿Pero por qué lo haces? Te van a decir, estoy perdido. Necesito encontrar la salida, la solución. Yo veo en Río de Janeiro a las 6 de la mañana, en un huerto que se llama el Jardín Botánico, gente inteligente, artistas de televisión famosos, abrazados a los árboles, sin ropa, con el torso desnudo, abrazados a los árboles a las 6 de la mañana, cuando el sol comienza a salir. Es una cosa curiosa. Si tú te acercas, pero ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Y te van a decir, ¿sabes qué? Que la vida de ellos se está haciendo pedazos, que el hogar se está deshaciendo. Entonces, alguien les ha dicho que si van a las 6 de la mañana cuando el sol está saliendo y se abrazan de esos árboles, la energía del árbol puede pasar para ellos, para resolver sus problemas. Que el ser humano, en este mundo, sabe que las cosas andan mal. Hay algunos que se dan cuenta que están mal, pero no encuentran el camino. Son como la ovejita perdida. Sabe que está mal, saben que están mal, pero no saben cómo volver al Padre. La tercera parábola del hijo pródigo simboliza a todos aquellos que saben que están perdidos. Un día descubren el camino de vuelta para casa. Saben cómo volver, pero por algún motivo no vuelven. Yo voy a analizar esta noche la parábola del hijo pródigo. Comienza la parábola diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí está el tipo de relacionamiento de relación que Dios quiere tener con los seres humanos. Dios no creó esclavos que tienen que obedecer. Dios no creó robots que tienen que cumplir todo al pie de la letra. Dios creó hijos. La parábola no dice, había un amo que tenía 2 esclavos. Había un patrón que tenía 2 máquinas. La parábola dice, había un padre que tenía 2 hijos. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Tú eres el Hijo de Dios. Él te ama. Cuando un padre es obedecido por su hijo, porque el hijo le tiene miedo, algo está mal. Y te digo otra cosa. Tu hijo te va a obedecer por miedo solo mientras tú lo puedas castigar. Pero cuando él crezca y tú ya no lo puedas castigar, se acabó la obediencia. Jesús no quiere esclavos que le obedezcan por miedo. Jesús quiere hijos que le obedezcan por amor. Por eso Jesús quiere conquistar tu corazón. La obediencia sin amor para Jesús no tiene mucho valor. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Yo les pregunto, de aquella hacienda que el padre había forjado con trabajo, con lucha, con sudor, ¿qué cosa le pertenecía al hijo? Nada, pero él se atreve a decirle, dame la parte que me pertenece. Y aquí está simbolizada la actitud humana. Hay seres humanos que tal vez no lo dicen con palabras, pero con sus actitudes dicen, mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, mis ojos son míos, yo veo lo que quiero con mis ojos, mis manos, mis pies son mías, yo voy a donde quiero con mis pies, hago lo que quiero con mis manos, nadie tiene que meterse conmigo, la vida es mía. Amigo querido, yo lamento decirte mucho esta noche, pero la vida no es tuya. Que tú puedes ir a donde quieres, eso es verdad. Que tú puedes hacer lo que quieras, eso es verdad. Que tú puedas ver lo que quieras, que puedas andar por donde quieras, eso es verdad. Pero que la vida es tuya, eso no es verdad.
porque la vida pertenece a Dios y Él te la prestó. A veces tú estás tomando desayuno y ves una hormiguita atrevida queriendo entrar a tu taza. Y tú con el dedo meñique la desapareces. Si un día Dios quisiese que nosotros desapareciésemos, no se daría ni siquiera el trabajo de mover el dedo meñique. ¿Cómo te atreves a decir que la vida es tuya? Que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Que puedas hacer lo que quieras, puedes. Pero que la vida es tuya, no es. La vida le pertenece a Dios. Pero el hijo le dice, dame la hacienda parte que me pertenece. Se apodera de la vida que es de Dios. ¿Y tú crees que Dios discute? Dios no discute. El texto bíblico dice, el padre, sin discutir, le repartió y le dio lo que el hijo quería. ¿Saben por qué, amigos queridos? Cuando Dios nos creó, nos dio libertad. ¿Sabes lo que quiere decir libertad? Libre albedrío para hacer lo que queremos. Pero mucho cuidado con confundir las cosas y pensar que porque Dios te dio libre albedrío, que Dios no puede intervenir en tu vida y puedes hacer lo que te da la gana. Yo un día fui invitado para hablar con un grupo de muchachos adolescentes que estaban fumando marihuana en las hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es este papel tipo Biblia. Solo que este papel no se encuentra en las papelerías. Y si se encuentra es muy caro. Entonces es más barato comprar una Biblia que está subsidiada con ofrendas de gente que quiere predicar la palabra de Dios. Le arrancan la hoja de la Biblia y envuelven marihuana ahí. Y me dijeron, pastor, hable con esos muchachos. Yo fui. Un grupo de muchachos, 14, 15, 16 años. Y yo les dije, pero ustedes no pueden hacer eso. Y el jefe de ellos me miró atrevidamente y dice, ¿por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. Le dije, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Tú estás vivo porque Dios existe. Entonces él sacó su reloj y me dice, mira, le voy a dar a Dios 30 segundos para que me pruebe que existe. Si Él existe, le doy 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a controlar. 5, 10, 20, 25, 30. Nada pasó. Él dio una carcajada, me miró desafiadoramente y dice, ¿y ahí? ¿Me dijiste que este libro es la palabra de quién? Y yo me quedé mudo. Y pensé en mi corazón, Dios mío, está bien, no lo mates ya, no lo mates. Pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz alguna cosa. No puedes permitir que un muchacho de 15 años te desafíe y tú te quedas tranquilo. Solo que Dios es Dios y yo soy yo. A mí se me acaba la paciencia porque soy un pobre ser humano. Pero 30 segundos es poco tiempo para acabársele la paciencia a Dios. Pero Dios, cuando nos dio libertad hasta para decirle, te doy 30 segundos para que me quites la vida. Y no te pasa nada. Y después das una carcajada, ¿está viendo? ¿Dónde está Dios? Dios te dijo, está bien. ¿Quieres hacerte dueño de la vida? Llévatela. ¿Y para qué el hombre quiere la vida? El texto bíblico dice que poco tiempo después, el hijo, agarrando la hacienda, la parte que era de él, se fue a una tierra distante. Poco tiempo después. Esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca. Comienza a fumar un cigarrillo, solo por curiosidad, solo para demostrarle a tus compañeros en la escuela que tú también eres hombre. Solo por clase, solo por estatus, solo un hito. Poco tiempo después, estás con un hueco en el pulmón, viciado, esclavo de un pequeño tubo de nicotina. ¿Pero cómo llegaste allá?
Poco tiempo después, el hijo, agarrándolo todo, se fue a una tierra distante. Poco tiempo después, esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca. Comienza a jugar a los 12, 13 años de sexo, solo por curiosidad, solo porque todo el mundo lo hace. Poco tiempo después no te resta nada de respeto propio, nada de valores, nada de principios. Comienza a jugar, de beber, solo por curiosidad. Poco tiempo después eres un pobre viciado en alcohol, aunque no lo reconozcas, un pobre alcohólico que no puede tomar decisiones si no toma alcohol para poder tomar una decisión. Poco tiempo después comienza a jugar con cosas prohibidas. Poco tiempo después no te resta nada, estás completamente hundido. Poco tiempo después el hijo se fue a un país distante. Ustedes saben que nada más quiere el pecador que vivir lejos de Dios. Cuanto más lejos, mejor. El pecado nos lleva lejos de los amigos, lejos de la iglesia, lejos de la familia, lejos de Dios, lejos de todo. En una ciudad brasileña conocí un hombre extraordinario, maravilloso, columna en la iglesia, fervoroso. Y un día la iglesia y la familia fue golpeada con una noticia triste. Él desapareció con una niña que trabajaba en la casa de 18 años. La iglesia lloró, la familia lloró, todos los que lo amábamos lloramos, y él se hizo humo, desapareció. Pasaron casi 15 años. Yo estaba predicando una vez en un lugar allá en el interior de la Amazonía brasileña, en un lugar donde están esos garimperos que buscan oro, aventureros, allá en el canto del mundo, donde no hay nada. Y el pastor me dijo: ¿quieres conocer el lugar donde llegan los que sacan oro? Es una cosa interesante, porque allí solo están los que buscan oro, que son los que trabajan y traen el oro, las prostitutas que le sacan el oro a los que buscan oro, y los ladrones que le sacan el oro a los dos y se van a San Pablo. San Pablo, la capital. Entonces es un lugar folclórico. ¿Quieres conocer? Vamos. Estamos a 5 kilómetros, vamos para allá. Y él me estaba mostrando, todo es oro, no hay dinero, la comida se cambia por oro. Y la comida llega a precio de oro. Y de repente, cuando estoy andando en la única calle central, veo a un hombre. Me vio y quiso esconderse, pero no tenía para dónde esconderse. No había dónde meterse en ese lugar. Y me encontré cara a cara con él. Habían pasado casi 15 años. Era el hombre que escapó con la chica de 18 años. Un grande líder de iglesia, un hombre bueno. Cómo la iglesia sufrió, cómo lloró por él. Me dice: pastor, estoy aquí. Tengo vergüenza. He venido aquí a esconderme. Le dije: quiero orar contigo. ¿Dónde vives? Me llevó a un lugarcito, una frazada, un lugar miserable. Él vivía en una casa linda, tenía hijos maravillosos, una esposa buena, una iglesia que lo amaba. Le dije: ¿qué haces aquí? Y él llorando dice: pastor, es aquí que voy a terminar mis días. ¿Por qué no vuelves? Ya es muy tarde. Para mí ya no hay más perdón. El pecado nos lleva lejos de Dios. Nos lleva muy lejos de nosotros mismos. Nos lleva lejos de nuestros valores. Lejos, muy lejos. Nos enloquece, nos desespera. Y de repente nos damos cuenta que nos falta. Al hijo pródigo le faltaba comida, pero de repente nos damos cuenta que nos falta salud, nos falta amor, nos falta respeto, nos falta dignidad, nos faltan principios, nos falta futuro, nos sobra pasado. El texto bíblico dice que de repente el hijo tuvo hambre. No era hambre de pan,
Este hambre que la Biblia habla no es hambre de pan, es el hambre del alma, del corazón. Es aquella cosa que el pecador siente cuando no sabe qué hacer con su vida. Es aquella cosa que el pecador siente cuando termina el pecado y se siente vacío, y se siente sucio, y se siente con ganas de morir. Es aquella desesperación que se apodera en las noches, cuando el hombre no puede dormir, cuando el hombre tiene miedo de lo que viene por delante, cuando el hombre tiene miedo de mirar para atrás porque los recuerdos de la vida equivocada lo golpean. Es esa sensación horrible. ¿A dónde irás de mi presencia?, dice Dios. Si subieres a lo alto, allí estaré. Si bajares a lo profundo del mar, me encontrarás allí. Si te fueres al occidente, te esperaré allí. ¿A dónde te irás de Dios? ¿A dónde correrás? ¿A dónde huirás? Hay personas que durante años y años escapan y escapan, corren y corren. Se esconden atrás del trabajo, trabajan, no tienen tiempo para nada. Todo el mundo puede pensar, más qué grande trabajador. Mentira, no es amor al trabajo, es miedo de parar, porque cuando para, no le queda otro remedio sino reconocer la tragedia de su vida. Hay personas que se esconden atrás de los vicios, atrás de los placeres, hay personas que se esconden atrás de la religión. Atrás de la religión. Corren, trabajan, es solo iglesia, doctrina, tienen miedo de parar. Porque cuando paran descubren que esta iglesia, esta religión es solo para esconder el vacío, la desesperación que cargo en la vida, que solo Cristo puede curar. Miedo de parar. Por eso Dios dice, estáis vos quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando el hambre llegó, ¿acaso el hijo pródigo pensó en el padre? ¿Volvió al padre? No. Trató de resolver el problema con sus manos. ¿Por qué seremos los hombres así? Siempre tratando de resolver el problema con nuestras manos y nos hundimos cada vez más y más. Y cuando tratamos de resolver el problema con las manos propias, solo nos hundimos. Miren, el hijo pródigo hubiese vuelto al padre, estaría resuelto su problema. Pero no, él quiso resolver su problema con sus manos. Buscó a un ciudadano y lo mandó ¿a dónde? A cuidar puercos. Antes estaba con hambre, pero nada más. Ahora continuaba con hambre y cuidando puercos. Peor. Y para el judío, y esta parábola fue presentada para los judíos, la mayor humillación en la vida era pasar cerca de un puerco. Pero la parábola no lo presenta al hijo pasando cerca de un puerco. Lo presenta ¿cómo? Sirviendo a los puercos. En lo peor de la situación, ya no podía caer más. Había llegado a lo más bajo, al fondo. No había más esperanza para él. ¿Por qué seremos los hombres tan difíciles de aprender que si nos metimos en problemas deberíamos correr a los brazos de Jesús? Yo estaba un día con mi hijo pequeño a los brazos de Jesús. Yo estaba un día con mi hijo pequeñito, mi hijo mayor estaba chiquito. Tendría que 3 añitos. Mi esposa no estaba, yo estaba solo en la sala leyendo y él jugando ahí. Y de repente hizo caer un vaso, un florero de vidrio. Y el florero, se hizo pedazos. Yo, para que no se asuste el niño, me hice al tonto, como que no me di cuenta. Pero lo comencé a mirar disimuladamente. ¿Saben cuál fue la actitud de él cuando vio el vaso hecho pedazos? Él no vino a pedirme ayuda. Lo primero que hizo es mirar si yo me había dado cuenta. Y como él pensó que yo no me di cuenta, en la opinión de él yo no me di cuenta, él trató de reconstruir
el florero con sus manitos de 3 años, y ahí se cortó la mano. La sangre comenzó a aparecer. Ahora, en desesperación, corrió a los brazos del Padre. Podría haber venido a mí sin el dedo cortado. Tuvo que cortarse el dedo y de todas maneras acabar viniendo a mí. Pero ¿por qué seremos los hombres tan tercos para entender que Jesús es nuestra única salida? Yo nunca voy a olvidar el entierro de la hija de un grande amigo. Quedó embarazada a los 15 años, soltera. El padre le había dicho: hija, esa manera de noviar no está correcta. Pero ella no: mi vida es mía, no te metas. Quedó embarazada. Podía haber corrido al padre, no. Trató de resolver el problema con sus propias manos. Provocó un aborto y murió en la mesa de la cirugía. Ahora yo estaba acompañando al amigo en el entierro, en la hora del velorio. Yo veía a ese hombre mirando el cadáver de su hija en el ataúd y lloraba y decía: hija, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú me contases, seguro que yo no te hubiera felicitado. Seguro que yo no me hubiera alegrado. Tal vez yo hubiera gritado. Pero yo soy tu padre. El único que podía resolver tu problema era yo, hija. ¿Por qué no viniste a mí? Yo creo que muchas veces Dios nos mira y dice: hijo, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué? Si yo soy el único que te puede resolver el problema. Pero los seres humanos tenemos que herirnos en la vida para entender que necesitamos de Jesús. A lo largo de mi vida he visto gente sufriendo. Claro, mientras hay dinero, mientras hay salud, ¿para qué Dios? Una vez un hombre, una señora, miembro de iglesia, me dice: mi esposo no quiere saber nada de Dios, yo quiero que usted hable con él. Le dije: pero si él no quiere saber nada de Dios, ¿cómo voy a hablar? Pero ella me tendió una trampa, de tal manera que me encajonó. Me colocó frente a frente al del esposo, en una situación que yo no podía escapar. Ella me dijo: mi esposo lo está invitando a almorzar. Mentira, el esposo no me estaba invitando a nada. Ella preparó el almuerzo, llamó al esposo, me llamó a mí, y cuando entré a la casa dice: mire, yo le hice esto porque si no usted no iba a hablar con mi esposo. Ahora yo quiero que durante el almuerzo usted hable con mi esposo, le hable de Jesús. Pero le dije: señora, no, si él no quiere escuchar, deje que las cosas sucedan naturalmente. No, pastor, tiene que hacerlo, yo sé que Dios lo va a usar. Y durante el almuerzo ella, con el ojo, me dice: ya. No había ambiente, pero ella: ya. Y si yo no hablase, el esposo iba a pensar cualquier cosa extraña. Porque ella: yo tenía que hablar antes de meterme en un problema más serio. Y aquel hombre me trató mal. Pocas veces un pastor fue tratado tan mal. Ese hombre me dijo cosas terribles, más o menos. Y yo le permití sentarse a mi mesa, pero no le di derecho de hablarme de su religión. Si yo respeto la suya, ¿por qué usted no respeta la mía? Si yo respeto la religión de mi esposa, ¿por qué usted no respeta la mía? Esta es mi casa, esta es mi mesa. Y él tenía toda la razón. No era el momento para hablar. Imagínense un almuerzo después de eso. Pocas veces sufrí en mi vida tanto. Pocas veces ansié que terminase ese almuerzo lo más rápido posible. Y pensé que nunca más vería a ese hombre. Pero años después volví a aquel lugar. Y la esposa me dice: pastor, mi esposo quiere hablar con usted. Le dije: hermana, ¿su esposo quiere hablar conmigo?
¿Usted recuerda la última vez? Y ella dice, pastor, de esta vez mi esposo quiere hablar con usted. Mi esposo está bautizado, está en la iglesia. ¿Su esposo está bautizado? Sí. Aquel hombre que casi me botó de su casa. Sí. Cuénteme ese milagro. ¿Cómo es que Dios hizo eso? Ella me dice, pastor, éramos ricos, teníamos dinero. Usted sabe, mi esposo era dueño de una empresa enorme, eran socios, eran 3 socios. Teníamos aquella casa linda, teníamos otras propiedades, teníamos todo. Hace un día mi esposo sufrió un accidente de tránsito. Se quedó entre la vida y la muerte, meses entre la vida y la muerte. Yo fui a la empresa, saqué dinero, pagué los mejores especialistas, volví a la empresa, sacaba dinero y a mí me decían, llévelo allá, yo lo llevaba, en fin, traje los mejores y gasté dinero, todo. Un día, los socios de la empresa me dijeron, señora, esta es la última vez que retire dinero, la empresa ya no es más de ustedes. Pero ¿cómo no? Aprovechando la situación del socio, los otros se apoderaron de la empresa. Los hijos no estaban preparados para afrontar la vida. Tuvieron que vender la linda casa en que vivían. Vendieron las otras propiedades y el hombre entre la vida y la muerte. Y finalmente, después de meses y meses, el hombre salió del hospital, condenado el resto de su vida a una silla de ruedas. Y allí descubrió que no tenía más empresa, que no tenía más casa, que no tenía más coches, que no tenía más propiedades. Y allí descubrió que no podía andar más. Y una noche, en desesperación, le dijo a la esposa, ¿tú crees que Dios me puede aceptar así como estoy? Sin dinero, sin nada, sin poder siquiera andar. Y la esposa le dijo, ¿quién te dijo que Dios estaba interesado en tu dinero, o en tu cuerpo, o en tu salud? Dios te ama. ¿Tú crees que Él me puede aceptar así? Lo he arruinado todo, ¿puede aceptarme así? Y la esposa le dijo, claro que puede. Y un día, ese hombre fue llevado al tanque del bautismo. 2 amigos lo cargaron, porque no podía andar. Le entregaron al pastor, el pastor lo bautizó, los 2 amigos lo sacaron del agua y se lo llevaron cargando y lo colocaron en su silla de ruedas. Un día, Dios lo llamó y él no quiso saber nada. Casi expulsó al pastor de casa. Podía haber venido andando por sus propios pies. Podía haber entrado en el tanque del bautismo por sus propios medios. No quiso. Pero Dios lo amaba tanto que le dijo, hijo, aunque sea cargado por otros, pero vas a venir, porque quiero salvarte. Y fue cargado por otros, y salió cargado por otros. El hijo pródigo se fue, acabó su juventud, arruinó la vida y volvió. Tú puedes irte, hacer lo que quieras con tu vida, vivir como quieras, pero un día, más tarde o más temprano, tendrás que volver a Jesús. Ojalá que vengas andando por tus propios medios. Ojalá que no vengas cargado por otros. Mi padre conoció a Jesús cuando yo tenía 4 años. Nunca quiso saber nada de Jesús. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 34 años. No quiero. Los últimos años dijo, está bien, yo voy a ayudarlos, yo voy a apoyarlos, vayan a la iglesia, yo voy a estar al lado de ustedes, dándoles fuerza, de vez en cuando yo voy, pero no quiero bautizarme, no quiero decidirme, no. Un día,
un maldito cáncer comenzó a consumir su vida. Yo vi a mi pobre padre mordiendo la almohada de dolor para no gritar. Y una de esas noches, en medio de los gritos de dolor, arrodillado, se dio cuenta que no estaba luchando contra el hijo pastor, no estaba luchando contra la esposa, no estaba luchando contra la iglesia, no estaba luchando contra nadie. Estaba luchando contra Jesús. Y arrodillado le dijo: Señor, ¿puedes aceptar lo que resta de mi vida? Y Jesús le dijo: claro, hijo. Yo bauticé a mi padre, tuve la alegría de bautizar a mi propio padre, y 1 mes y medio después, mi padre descansó, en medio a gritos y gritos de dolor. Y cuando yo lo veía sufriendo, lo miraba por la ventana, lo veía acabado, arruinado, consumido por el cáncer. Y pensaba en mi corazón: papá, ¿por qué esperaste solo hoy día? Hace 34 años podrías haberle dado la vida a Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos que acabar todo lo que tenemos para acordarnos que Dios existe. ¿Por qué será que tenemos que acabar la vida, la juventud, el dinero, los amigos, la familia, los sueños, los planos, acabarlo todo, y cuando no nos resta nada, acordarnos de Dios como si fuese la última rueda del coche? Y lo bonito de todo es que Él nos dice: te acordaste de mí porque todo te falló, ¿no? A veces nosotros sufrimos en la vida porque tenemos el corazón duro, ¿sabes? Rendirnos, entregarnos, es tan difícil. Y a veces Dios permite, mira, yo no digo Dios provoca, porque Dios nunca provoca nada malo, pero Dios permite que la vida te golpee, porque es en el dolor y en las lágrimas que tu corazón de piedra se vuelve corazón sensible para oír la voz de Dios y te rindes. Es tan fácil seguir a Jesús, pero al mismo tiempo tan difícil por nuestro corazón duro. Queremos hacer lo que queremos en la vida, andar como caballitos salvajes corriendo por ahí, cuando tendríamos que rendirnos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Vamos a abrirla ahora, vamos a leer el texto bíblico. Y Señor, trabaja en el corazón de tanta gente que está en el valle de la decisión, aquí y en otros lugares. Gente que tiene que decidir, que tiene que entregarse, pero que todavía no lo ha hecho. Muéstrate soberano, todopoderoso en este momento y toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy está en San Juan capítulo 11. Es una de las historias más conocidas del ministerio de Cristo. Es un milagro. Hemos visto esta semana cómo Dios hizo andar paralíticos, cómo Dios abrió el ojo de los ciegos, cómo Dios curó a una mujer enferma. Dios hizo maravillas. Resucitó a la hija de Jairo. Pero hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro, que es un caso dramático y que nos enseña muchas lecciones. Vamos al texto. A partir del versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo.
En la ciudad de Betania, interesante, Betania queda a 5 kilómetros de Jerusalén. Tuve el privilegio de estar en Jerusalén. 5 kilómetros para allá está Betania. Era una ciudad pequeñita. Cuando Jesús estaba más o menos ahí caminando por Jerusalén, llegaba la noche, siempre iba con sus discípulos a dormir a Betania, porque en Betania tenía un amigo llamado Lázaro. Eran 3 hermanos, Lázaro, el hombre, en esos tiempos el que trabajaba, solo luchaba para traer el pan a la casa, y 2 hermanas, Marta, la hermana mayor, y María, la hermana menor. Esta María es la misma, dice el texto bíblico, que echó perfume a los pies de Cristo, le secó con los cabellos, porque Jesús la había transformado, la encontró en la miseria de la vida, la transformó. Bueno, Marta era una buena cocinera, cocinaba rico. Y yo creo que a Jesús le gustaba comer la comida de Marta. Por eso cuando estaban cerca de Jerusalén, le decía a sus discípulos, vamos a Betania. 5 kilómetros, caminando, ¿cuánto tiempo lleva? 5 kilómetros, 1 hora. Uno de esos días que estaban yendo, caminando a Betania, estaban con hambre, era ya la tarde, y vieron una higuera. ¿Se acuerdan de eso? Una higuera. Y una higuera frondosa, llena de hojas. Y cuando la higuera está así es porque tiene muchos higos. Entonces caminaron hacia la higuera queriendo comer higos, ¿no? Y cuando llegaron, la higuera no tenía higos. Y Jesús la maldijo. Y esa noche se fueron a Betania, se hospedaron en la casa de Lázaro, Marta y María. Al día siguiente estaban volviendo a Jerusalén y la higuera estaba seca. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús no maldijo a la higuera porque no tenía frutos. ¿Por qué creen que maldijo a la higuera? Porque no teniendo frutos, parecía que tenía. O sea, si en tu vida no hay frutos, eso no es lo ideal. Dios quiere que tu vida como cristiano sea una vida fructífera. Pero lo peor es no tener frutos y parecer que tienes frutos. ¿Sí? En el fondo de tu corazón eres malo, pero cuando estás en público pareces bueno, ¿no? Pareces conservador, estricto, rígido, pero en el fondo eres un pobre hombre derrotado. Ahora, Jesús no queda triste porque eres derrotado, aunque eso no le gusta y Él te puede hacer victorioso. Lo que a Él lo deja triste es que el derrotado en público parezca el victorioso, ¿no? El ejemplo de todos cuando no es nada. Y la higuera es un ejemplo de eso. Bueno, un día se enfermó Lázaro y Marta y María, las hermanas, mandaron mensajeros a Jesús porque era amigo de Lázaro. Y los mensajeros llegaron diciendo, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora mi pregunta es, ¿aquellas personas a quien Jesús ama también se enferman? Entonces, ¿para qué aceptamos a Jesús? Porque muchos creen que aceptamos a Jesús para ya no enfermarnos nunca más. Pero la historia bíblica nos muestra otra cosa. Mientras vivamos en este mundo de dolor, muchas veces, aunque amemos a Jesús, aunque Jesús nos ame, nos vamos a enfermar. Porque vivimos en un mundo de enfermedad, en un mundo de miseria. Es por eso, he repetido todos los días, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ven, para que le coloques un punto final a la historia de pecado y pues ya no haya dolor. Pero mientras vivamos en este mundo, el sol sale para los buenos, pero para los malos también. La lluvia cae para los buenos, pero para los malos también. Y si hay un incendio, se queman los buenos y los malos también. Pues eso es la ley de este mundo, de esta vida. Y ahora el Lázaro, el hombre a quien Jesús amaba, su amigo personal, estaba enfermo. Lo interesante es lo siguiente. El versículo 6 dice así. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, su amigo Lázaro, ¿no?, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante.
Los mensajeros llegan, dice, Lázaro, tu amigo, está en agonía, está enfermo, ya va a morir. ¿Qué debería hacer Jesús si era amigo de Lázaro? En la lógica humana, ¿qué debería haber hecho? Pues debería ir corriendo, ¿no? Su amigo está muriendo. Pero el texto bíblico dice, no, se quedó 2 días. Ese es un misterio que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, pasaron 2 días. Le dijo a sus discípulos, bueno, ahora ya vamos. Pero cuando llegan, Lázaro ya estaba muerto. La pregunta es, ¿por qué Jesús demoró? ¿Por qué Jesús no respondió en el momento? Yo podría forzar mucho el texto bíblico si dijera que esos mensajeros que fueron donde Jesús y le dijeron, Lázaro, el hombre a quien tú amas está enfermo, que esos mensajeros podrían ser nuestras oraciones, que nosotros a veces le mandamos nuestros mensajeros a Dios, nuestras oraciones. Señor, necesito empleo. Y Él no nos da. Señor, estoy enfermo. Y Él no nos cura. Señor, te necesito en mi vida. Y nada, parece que no aparece. Lázaro murió. Y las hermanas se quedaron tristes. Tanto así que cuando Jesús llegó a la casa, Lázaro ya estaba muerto. Se demoró 2 días. 2 días más caminando hasta llegar. Cuando llegó ya habían pasado 4 días. Un cadáver de 4 días. En aquellos tiempos que no habían esas bóvedas de hielo ahí, que el cadáver puede quedarse 1 mes sin descomponerse. En esos tiempos no había nada de eso. En 4 días el hombre ya estaba descompuesto. Dice la Biblia, ya olía mal. Ya estaba descompuesto. Y cuando llegó, Marta salió, porque dijeron, está llegando Jesús. Ahí Marta salió a recriminar a Jesús. Le dijo, Señor, ahora ya, ¿para qué pues? ¿Ya para qué viniste? Cuando te necesitamos, cuando te llamamos, cuando todavía estabas vivo, te rogamos, te mandamos mensajeros y no viniste. Ahora ya para qué pues? Ya está muerto ya. Y Jesús dijo una cosa interesante. Él no está muerto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo una cosa interesante a los discípulos. Él está durmiendo. Yo voy a despertarle del sueño. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Lázaro estaba muerto o estaba durmiendo? ¿Qué piensan ustedes? Estaba muerto. Claro que estaba muerto, ya estaba descompuesto. ¿Y por qué Jesús dijo está durmiendo? ¿Por qué? Porque para los que creen en Cristo, la muerte es un sueño. La muerte es un sueño. Porque cuando Cristo venga, todos los que han muerto en Cristo despertarán. Pablo, escribiendo a Tesalonicenses, dice que cuando el ángel haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso yo personalmente, yo no tengo ganas, no tengo miedo de morir. Si mañana tengo que morir, pues muero. Yo ya viví, claro, ustedes jovencitos todavía no, pero yo ya viví todo lo que tenía que vivir. Ya cumplí con mi familia, ya cumplí la misión de predicar el Evangelio, sigo predicando. Si mañana el médico me dice, pastor, tiene 2 días de vida, ¿para qué tengo que estar llorando? Ay, Señor, no quiero morir, no quiero morir. Si yo creo en la resurrección, yo sé que voy a descansar. Pero cuando el ángel haga sonar la trompeta, voy a resucitar. Y voy a ver a mi papá, a mi mamá, a los amigos que la muerte me arrancó. Los voy a abrazar. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano no debe buscar la muerte. Pero el cristiano tampoco tiene que tener miedo de la muerte. Porque la muerte para el cristiano es como un sueño. ¿Tú cuando sueñas tienes hambre? ¿Durmiendo tienes hambre o no?
Pero el que sueña no tiene hambre. Cuando sueñas, tienes odio, tienes amor. Cuando sueñas, ¿sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Porque ustedes han escuchado hablar por ahí que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Si fue bueno, se va al paraíso. Si fue malo, se va al infierno. Si fue más o menos malo, se va al purgatorio. Y otros dicen, no, el alma sale y se reencarna. Y otros dicen, no, nosotros ya hemos vivido en otras vidas. Pero la Biblia dice todo diferente. Miren lo que la Biblia dice. Les voy a leer aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Miren, dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu, el soplo, vuelve a Dios que lo dio. Esto es interesante, porque ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, hizo un hombre de barro, ¿no? Ahí estaba, barro. El barro no tiene hambre, el barro no sueña, el barro no se mueve, el barro es barro. Pero entonces dice el relato de la creación que Dios sopló. Y cuando sopló, ese hombre de barro se levantó. O sea, el hombre vivo es la suma del barro con el soplo de vida. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Que cuando el hombre muere, el soplo vuelve a Dios. O sea, Dios hace, volvió a Dios. Y el cuerpo, pues lo llevamos al cementerio, lo enterramos. Y 50 años después abrimos el cajón, ¿qué vamos a encontrar? Polvo. Lo que la Biblia dice, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Entonces ya no tengo nada vagando, no tengo alma, no tengo espíritu, no tengo nada de eso. Eso no existe. Bíblicamente, el día que mueres, se acabó. Eso es lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Mira lo que dice. Porque los que vivimos, los que viven, nosotros estamos vivos, porque los que viven saben que vamos a morir, han de morir. ¿Ustedes saben que van a morir o no? No sabemos cuándo, pero que vamos a morir, vamos a morir. Hay una estadística que no falla. De cada 100 hombres, los 100 mueren. No falla. Más tarde o más temprano mueren. Si hay algo concreto, es que vamos a morir. Entonces aquí dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. O sea que tú podrías ir conmigo esta noche a la medianoche al cementerio. ¿Te animarías o no? No, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De los muertos. Los muertos no te pueden hacer nada. Tú tienes que tener miedo de los vivos. Eso sí te pueden matar. Pero los muertos nada saben. Ya no tienen parte en esta tierra. Ya no tienen odio. Ya. Ahora tú me vas a decir, no, pero yo he visto ahí yo mismo tengo un amigo que su papá murió y había dejado mucho dinero, pero nadie, era de esos viejos antiguos que no creían en el banco, no confiaban en el banco, entonces escondía todo el dinero. Y murió de un infarto, no pensaba morir, murió. Y ahora los hijos sabían que el papá tenía mucho dinero, pero no sabían dónde estaba. Y uno de ellos se fue a una reunión de espiritismo y ahí comenzó. Y ahí apareció su papá, la figura de su padre. Y el hijo le preguntó, ¿dónde está el dinero? Y él le dijo, mira, está en tal lugar, ve, El hijo fue, encontró el dinero. Y ahora él dice, yo hablé con mi papá, con el espíritu de mi padre, y aquí está la prueba, aquí está el dinero.
él habló con alguien, pero no con el espíritu de su papá. Porque el día que su papá murió, pues ya el soplo volvió a Dios. ¿Y el cuerpo? Entonces, ¿con quién habló? Con el diablo. Porque el diablo se disfraza de espíritu de vivos para engañar a los seres humanos. Porque la Biblia dice que cuando el hombre muere, se acabó, ya no hay nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, voy a despertarlo. Y por eso cuando Marta salió diciendo, Señor, ya llegaste tarde, ya murió, Jesús le dijo, calma ahí. El que cree en mí no está muerto, va a vivir. Ahí llegó a la tumba de Lázaro. Y ahí vino la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Cuando no había cielos ni tierra, Dios dijo, sea la luz. Y la luz apareció. Aparezcan los animales aparecieron. La palabra creadora. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró a un paralítico. Levántate. Ahora llega a un cadáver. Cualquiera diría, Jesús está loco. ¿Qué está hablando con un muerto? Los muertos nada saben. Pero Jesús dijo, levántate, sal. Y el muerto se levantó. Ya estaba podrido. Ya estaba en estado de descomposición. Y sin embargo se levantó y salió. Porque hasta los... Y saben que yo escuché a un grande predicador una vez decir así. Jesús tuvo que decir, Lázaro, sal. Porque si no hubiera dicho Lázaro, si hubiera dicho, levántate, sal, todos los muertos del mundo se hubieran levantado. Entonces Jesús tuvo que decir, Lázaro, solo tú. Los otros se quedan durmiendo hasta la segunda venida. Lázaro, solo tú. Lázaro, sal. Y el muerto que estaba en estado de descomposición se levanta para encontrarse con Jesús. ¿Sabes la gran lección que yo encuentro aquí? Es que para Jesús no hay muerte. Para Jesús nada está muerto. No digas, mis sueños han muerto. No. Si tienes a Cristo, tus sueños no han muerto. Mi vida ya está acabada. No, si tienes a Cristo, tu vida no está acabada. Mi matrimonio ya no tiene vida. No, con Cristo todo tiene vida. Mi hijo está en las drogas, está perdido. No, con Cristo no. Yo he visto a Dios hacer maravillas, hacer milagros. Pero para eso tienes que creer. Y ya he repetido todos estos días. Creer no es mover la cabeza. Así cualquiera cree. Creer es acción. Dice que un equilibrista estaba queriendo pasar las cataratas del Niágara de un canto hasta el otro por una cuerda y toda la gente fue para verlo. Y entonces él preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo voy a llegar hasta el otro lado por la cuerda? Y nadie levantó la mano. Entonces el equilibrista se molestó y dijo, ¿y entonces para qué han venido? Para verme morir. ¿Cuántos creen que voy a pasar? Y ahí un viejito levantó la mano. Y dijo, muy bien. Entonces, si tú crees que voy a llegar allá, ven aquí, súbete a mi hombro y yo te voy a llevar. Ahí el viejito, no. Hay mucho cristiano que cree así. ¿Tú crees en Cristo? Amén. Pero eso no es creer. Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Porque el otro día alguien me dice, pastor, ¿el diablo es ateo? No, el diablo no es ateo. Santiago dice que el diablo cree. Pues entonces, si yo creo y el diablo cree, estamos iguales. ¿Por qué que el diablo no se va a salvar si cree? Porque el creer del diablo es, amén, gloria a Dios, y ahí se queda. Pero el creer del cristiano, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Para Marcos, el creer es ser bautizado. Pero hay mucha gente que dice, yo creo, pero no quieren bautizarse. El otro día alguien me dice, pero es que yo ya me bauticé cuando era bebito, tenía 6 meses, ya me he bautizado. Pues que la Biblia dice que para que una persona sea bautizada con el bautismo bíblico, tiene que tener 3 características tu bautismo. Antes de bautizarte tienes que creer. Segundo, antes de bautizarte tienes que aprender lo que la Biblia dice.
Y tercero, antes de bautizarte tienes que arrepentirte. Ahora vamos a preguntar, ¿un bebito de 6 años de 6 meses puede creer? ¿Puede aprender lo que está escrito? ¿Puede arrepentirse? ¿De qué se va a arrepentir, pobrecito? Entonces, ¿cómo lo podemos bautizar? Y si tú fuiste bautizado con 6 meses, entonces no has sido bautizado. Tu bautismo no tiene las características de un bautismo verdadero. Tienes que bautizarte. Si crees en Jesucristo. Porque te digo una cosa, no hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida, pero tienes que creer. Y tienes que creer no con la cabeza, tienes que creer con todo tu ser, creer y ser bautizado. Otros dicen, no, pastor, pero yo ya fui bautizado por inmersión. Un día Pablo, eso está en Hechos 19, un día Pablo llegó a Efeso y vio gente que ya estaba bautizada por inmersión en el agua. Y le preguntó, ¿ustedes han escuchado hablar del Espíritu Santo? Ellos le dijeron, no. Y Pablo les dijo, ¿y cómo fueron bautizados? No, es que no nos enseñaron el Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó y cuando terminó de explicarles, ellos se bautizaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tú ya te has bautizado por inmersión, pero sin un conocimiento completo de la palabra de Dios, cuando tú descubres las grandes verdades bíblicas que no sabías, pues tienes que bautizarte de nuevo. Arrepentíos y bautices en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El bautismo es interesante porque en el bautismo tú eres sumergido y tu vida pasada se queda. Y cuando tú renaces, renace el hombre nuevo para una vida victoriosa. Alfonso era un muchacho que nació aquí en Arizona. Sabes que una de las tragedias de la vida es que todos sabemos tener hijos y todos podemos tener hijos, pero pocos sabemos enseñar y educar a los hijos. La paternidad es una responsabilidad que Dios nos ha dado. El problema es que no hay una universidad donde enseñan cómo ser papá. Entonces tenemos hijos y no sabemos educarlos a veces. Y este muchacho, Alfonso, pequeñito en la vida, porque te digo una cosa, mira, nadie nace asesino, la vida lo hace. Nadie nace traficante de drogas, la vida lo hace. Nadie nace drogadicto, borracho, la vida lo hace. La vida es dura. Y cuando no hay una sólida base familiar, pues. Este muchacho, Alfonso, con 9 años ya estaba bebiendo. ¿Cuántos años tiene ese niño ahí? 11. Pues, Alfonso con 9 años ya estaba bebiendo, ya estaba fumando marihuana, ya estaba fumando, ya estaba perdido con 9 años. Vivía en un barrio peligroso. Aquí en Arizona, aquí en Phoenix, en la parte sur, donde hay guerras de gangues, una gangue pelea contra la otra. Con 15 años ya era un traficante, ya era un drogadicto, ya estaba perdido, acabado, destruido por la vida. En su bautismo, porque para entrar a la gangue hay que hacer un bautismo, lo hicieron a pelear con 4 ahí, casi lo reventaron a palos. Vida dura. Pobres muchachos, esos muchachos de la gangue buscan a Dios. No saben ni que buscan a Dios, pero no son felices. Pueden hasta tener dinero, porque el tráfico da de cierta manera dinero. Y el sueño de todos ellos es ser sicario, ser matador, porque cuanto más matas, parece que más hombre te sientes, más escalas. Y este muchacho también quería ser un sicario. La vida lo golpeó mucho, ¿sabes? Hasta que un día lo agarraron, lo llevaron a la prisión. Algunos meses después lo soltaron, continuó cometiendo delitos, lo agarraron, lo llevaron a la prisión. En una ocasión de esas, pues él no era feliz. Lo peor es eso.
A veces estos muchachos malos, mucha gente rica, mucha gente, no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Dios es para los débiles. Yo tengo, yo puedo. Pero en el fondo, cuando llega la noche, no eres feliz. Cuando llega la noche, eres un pobre ser humano desesperado. Yo conozco gente rica. Estaba predicando una vez en Río de Janeiro, en el Maracanãzinho, un estadio para unas 20,000 personas. Y alguien viene y me dice, mira quién está ahí en la primera fila. Y miro una de las famosas actrices de Brasil. Esa semana era capa de una revista famosa. Y durante la predicación lloraba y lloraba. Cuando terminé la predicación, ella fue atrás a hablar conmigo. Y me dice, pastor, yo tengo fama, yo tengo gloria, la gente me busca para tomar fotos, para dar autógrafos. Yo tengo a los hombres a mis pies, yo puedo tener el hombre que quiero, tengo dinero, tengo todo. Pero pastor, no soy feliz, soy una mujer vacía. Por favor, ore por mí. Le digo, ¿por qué tú no oras por tus necesidades? Y él dice, a mí no me puede escuchar Dios. ¿Por qué no? Porque soy basura, pastor. Yo no valgo para nada. ¿Cómo me puede escuchar Dios? Por eso usted ore por mí. Dios te ama, querido. Y esa gente que dice, no necesito a Dios, en el fondo sí lo necesita. Cuando llega la noche no saben a dónde correr, no saben dónde esconderse, no saben qué hacer. Y este muchacho, por más que decía, soy macho, soy hombre, soy matador, voy a matar. En el fondo era un pobre muchacho, triste, vacío, desesperado. Y llegó a la conclusión, yo necesito a Dios en mi vida. Y un día cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, tú sabes que nuestra vida comienza cuando un día caemos de rodillas y decimos, Señor, te seguiré. No es fácil. Seguir a Jesús no es fácil, querido, porque el diablo, cuando tú te comienzas a escapar de sus manos, ahí te comienza a meter problema y problema y problema para desanimarte. Y mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener dificultades, el pobre. Llegó a la conclusión, necesito de ti. El diablo hizo de todo para desanimar. Vinieron los otros muchachos, no, que no puedes hacerlo. Pero él necesitaba a Dios. Señor, te necesito. Pero ¿cómo son las cosas? Él estaba preso, le dieron permiso para salir con ese aparato aquí. Salía a trabajar, volvía a la prisión, salía a trabajar, volvía a la prisión. Y uno de esos días, cuando está volviendo, se encuentra con una muchacha que también estaba presa en la misma prisión y que también tenía eso, estaba saliendo, volviendo. Y se miran los dos de una vida turbia, ¿no? Se miran. Y pues Dios usa el instrumento llamado amor para transformar vidas. Y se enamoran. Y los dos están presos. Pero comienzan a hablar y se dan cuenta que los dos buscan a Jesús. Que los dos no están felices con la vida que viven. Que necesitan a Dios. Y los dos se arrodillan y los dos claman a Dios. Y como es Dios les abre las puertas, dejan la prisión definitivamente, se juntan unidos por el amor. Este muchacho está aquí sentado a mi lado y a su lado está Elena, cuya historia conté la otra noche. Y hoy día están ahí, bonitos, transformados por el poder de Dios. Él tenía un hijito de 5 años, ella tenía otros hijos. Hoy día los dos miran a sus hijos todos como si fueran de los dos, y los aman y crecen en Cristo y luchan y caminan. Ahora yo me pregunto, ¿quién es Dios? Que te encuentra en la vida acabado, basura, perdido, y te transforma. Pero la vida de ellos comienza en el bautismo, cuando mueren al viejo hombre y nacen a un nuevo ser. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva.
Y es por eso que hoy tienes que decirle a Jesús: Señor, yo te seguiré. A donde vayas te seguiré. Por donde quieras te seguiré. Aunque haya sombras, te seguiré. Porque cuando tú sigues a Jesús, Él te lleva a pastos verdes y aguas tranquilas. Pero muchas veces te hace pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero allá al final hay pastos verdes y aguas tranquilas. Yo quiero decir a todos los que me han estado escuchando durante la semana: ya no hay tiempo para endurecer el corazón. Oye, el día se acaba, la noche llega. Tienes que decidirte, tienes que entregarte al Señor Jesucristo. No puedes estar en el valle de la indecisión. Tienes que rendirte, tienes que decir: Señor, yo también quiero seguirte. Yo les hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle a Jesús: Señor, yo te seguiré? Yo quiero pasar por la experiencia linda del bautismo. Dios les bendiga ricamente. Y aquí, ya tú donde estés, el director de tu pequeño grupo se va a acercar, te va a abrazar. Toma tu decisión, entrégate a Jesucristo. Hay un bautismo próximamente, prepárate para bautizarte. No postergues tu decisión. Hoy es el día de Buena Nueva. Ha sido para mí una experiencia extraordinaria hablar contigo noche a noche, presentarte el amor de Cristo, hacerte escuchar la voz de Dios llamándote. Hoy es el día de Buena Nueva, hoy es el día de salvación. No postergues tu decisión. Vamos a orar. Padre querido, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu invitación, por tu llamado. Y gracias porque hay corazones que se rinden, que se entregan, que deciden seguirte en este momento en diferentes lugares de este país, de otros países también. Hay gente que está tomando la decisión, se está entregando a ti. Oh Señor, trabaja poderosamente en la vida de esa gente y prepáralos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si trae dolor, ayúdame por la fe a proseguir. La espera, la espera, la espera, la espera. Vamos a abrir el texto bíblico, Malaquías, esta vez capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y 4. Miren lo que dice. He aquí, en el original hebreo dice: mira, mira, observa, escucha, presta atención, ese es el sentido. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de labradores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días y como en los años antiguos. Les faltó el versículo 4. Voy a leer el 4. El 4 dice así: y vendré a... no, soy yo el que está equivocado. Muy bien. Ya les dije el sábado que este mensajero, quiero que vuelvan al inicio del texto, este mensajero del cual Dios habla, dice: les enviaré un mensajero para preparar el camino para mí. En el capítulo 4, versículo 5, dice que ese mensajero es Elías.
Y en los días de Cristo mucha gente pensaba que Elías se iba a aparecer o se iba a reencarnar o cosas así. Pero el sábado vimos que ese mensajero era Juan el Bautista. ¿Y por qué Malaquías lo llama el Elías? Porque vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Y vimos que antes de la segunda venida, porque Juan el Bautista llegó para preparar el camino, los corazones de las personas para la primera venida, pero antes de la segunda venida Dios volvería a levantar mensajeros con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. ¿Para qué? Para preparar el terreno, para preparar el corazón de las personas para la segunda venida de Jesucristo. El sábado también dijimos que el primer mensajero, Juan el Bautista, hizo todo lo que pudo, pero infelizmente el pueblo oyó, no entendió nada. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Viene la pregunta: ¿estamos entendiendo hoy el mensaje? ¿Estamos dejándonos preparar por el mensaje del tercer ángel? ¿Estamos listos para encontrarnos con Jesucristo? Y es justamente por eso que el libro de Malaquías sirve para nosotros hoy. Y el mensaje de Malaquías es un mensaje actualizado. El otro día yo viajaba en un avión de San Pablo para Brasilia, y una persona inteligente sentada a mi lado, cuando descubrió que yo era pastor, porque estábamos hablando, me dice: pastor, ¿hay lugar para la Biblia hoy? Porque me dice que yo entiendo, la Biblia fue escrito miles de años atrás, siglos atrás. La gente era otra gente, la cultura era otra cultura, la ropa era otra ropa, las costumbres eran otras. Y hoy día pues vivimos en el tiempo del celular, del internet, de toda la tecnología. Y él me dice: ¿cómo puede un libro tan antiguo valer hoy? ¿Hay lugar para las enseñanzas de la Biblia hoy? Y claro que las hay, porque la cultura cambió, las costumbres cambiaron, la geografía cambió, las edades cambiaron, pero el ser humano no cambió. El ser humano continúa siendo el mismo ser humano desesperado de esos tiempos. Yo les pregunto: ¿han leído en la noticia, han escuchado en la radio, en la televisión alguna vez que un hermano de sangre mató a su hermano de sangre? Claro que sí. Pero si ustedes van a la Biblia, van a ver que Caín mató a Abel. ¿Y cuál es la diferencia? Que hoy Pedro mata a Juan. El ser humano es el mismo ser humano. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia vale hoy. Y mucho más el mensaje de Malaquías vale para la iglesia de hoy. Porque Malaquías habló del mensajero que prepararía la iglesia para la primera venida de Cristo. Y ese mismo mensaje, en el mensaje del tercer ángel, es el mensaje para preparar la iglesia y el mundo en general para la segunda venida de Cristo. Ahora miren lo que dice el texto: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Si ustedes van más abajo, van a encontrar que quien habla es el Señor Jehová de los ejércitos. Y él dice que el mensajero preparará el camino para él. Pero quien vino no fue el Padre, quien vino fue el Hijo. Pero aquí está embutido el mensaje de la Trinidad. El mensaje del Hijo uno con el Padre, que mucha gente no acepta y mucha gente no entiende. Dios en este texto habla de Él y habla de Jesús. Mire, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Ahora, otro pensamiento. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y de quién está hablando ahí? De Jesús. Porque ese Señor es Adonai. Y quien habla es Jehová. Es el mismo Dios en dos aspectos diferentes de su carácter. Él habla de Él como si el Hijo fuese. Y el Hijo es lo que el Padre es. Porque los dos son un mismo Dios. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. ¿Quién es ese ángel del pacto? Vamos a leer Mateo capítulo 27. Miren lo que dice, versículos 27 al 20, Mateo 26, versículos 27 al 29. Y ahora quien hace esto es el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, ya antes de morir. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Este es el ángel del pacto que viene a morir, derrama su sangre. Y ahora dice: aquí está mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Este Señor que viene es el ángel del pacto que viene. Y el mensajero viene antes de Cristo para preparar el terreno. Jesús es este Señor, este ángel del pacto. Pero mira el trabajo de Jesucristo. Pasa la otra parte del texto. Por favor, vuelve a Malaquías. Quiero leer con ustedes el trabajo de Jesucristo. ¿Para qué viene el Señor? ¿Para qué viene el ángel del pacto? Muy bien. Dice: he aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pasa. Ahora van a ver para qué viene Él. Él viene como fuego purificador. Él viene para purificar. Como jabón de lavadores, viene para lavar. Y se sentará para afinar y limpiar. Viene para limpiar, viene para pulir, viene para preparar. ¿Y con quién va a comenzar ese trabajo? Con los pastores en ese tiempo, con los hijos de Leví. Jamás va a haber reavivamiento en la iglesia mientras el reavivamiento no empiece conmigo. Jamás va a haber reforma en la iglesia mientras la reforma no empiece conmigo. Ahora ya leí el texto. Ahora voy a concentrarme en el mensaje. El Señor Jesucristo viene. Se identifica como el ángel del pacto. El que derrama su sangre. El que comparte su sangre. El que muere para remisión de los pecados. A mí me gusta predicar de remisión de pecados. A mí me gusta predicar de perdón, de la gracia maravillosa de Cristo. Pero lo que mucha gente no entiende es que la obra maravillosa del Evangelio no se limita a perdonar. Voy a pedir que coloquen el último texto de la noche para que ustedes entiendan. Y de ahí voy a entrar solamente en el comentario. Dice así, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es maravilloso. A todos les gusta esta primera parte, pero se olvidan de la segunda parte. Dice, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Pero no es punto, hay algo más. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para borrar nuestra maldad, para limpiar nuestra maldad, para purificar lo que de malo hay en nosotros. La obra del Evangelio es completa. Primero necesitas el perdón, pero después necesitas ser purificado. El Señor Jesucristo no te salva en tu pecado. El Señor Jesucristo te salva de tu pecado. ¿Por qué? Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. El pecado te malogra, el pecado te enferma, el pecado distorsiona tu carácter. El pecado no te deja dormir ni de día ni de noche. El pecado te vuelve hipócrita, el pecado te vuelve mentiroso. Pero en el texto de Malaquías dice, viene el Señor a quien buscáis, viene el ángel del pacto a quien deseáis. Porque esa es la verdad. En el corazón humano hay una especie de vacío. Los filósofos de nuestros días, los psicólogos de nuestros días, los hombres de nuestros días, el humanismo de nuestros días le llama a eso vacío existencial. Vacío existencial. Pero la palabra de Dios le llama a eso ausencia de Dios. Has salido de las manos de Dios. Solo serás completo cuando te devuelvas a Dios. Pero cuando te devuelvas a Dios por entero, cuando traigas al templo delante de Dios tu cuerpo como sacrificio, pero no faltando una pierna, no ciego, no pan inmundo. Cuando tu relacionamiento con Jesús sea real, sea verdadero, no sea solo de palabras. Tú buscas a Jesús, tú quieres a Jesús. Jesús te quiere, Él salió del cielo, vino a buscarte, tú eres precioso para Él. Él sabe que tú nunca serás feliz sin Jesucristo, pero tienes que entregarte, tienes que devolverte a Él entero, por completo, no en pedazos. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu ropa, tu comida, tu música, todo lo que haces es una entrega completa. Y eso solo vas a lograrlo cuando cultives con Dios el compañerismo diario, la comunión, tiempo para orar, para estudiar la palabra y buscar a una persona y traerla al Señor Jesucristo. Yo me voy a detener un poco en la primera parte del Evangelio, en la primera parte de la obra maravillosa de Jesucristo, que es perdonar. En el nombre de Jesucristo yo te digo una cosa esta noche: tú no tienes el derecho de pensar que has hecho algo malo en tu vida que Dios no te pueda perdonar. Dios te puede perdonar todo, todo, todo. El Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. No hay superlativo encima de todo. No hay más todo, porque todo es todo. Ya no hay nada más encima de todo. Todo. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas vivido. No importa dónde te hayas ido. No importa cuán profundo hayas caído. No tienes el derecho de vivir atormentado por el pasado. No tienes el derecho de sentirte culpable y pecador. Todo pecado le será perdonado al ser humano.
adulterio, homosexualismo, asalto a mano armada, tráfico de drogas, asesinato. Imagina lo peor de lo peor, brujería, hechicería. Imagina lo peor de lo peor. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Oh querido, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. No hay esperanza para el pecador. No habría esperanza para el pecador, a no ser que apareciese la persona maravillosa de Jesucristo. Y el Espíritu de profecía dice que los ángeles se le ofrecieron y le dijeron: Señor, tú no, déjanos a nosotros ir para rescatar al hombre. Pero el rescate del ser humano solo podía ser realizado por Dios, no por una criatura. Y Él dejó todo allá en el cielo y vino a esta tierra a pagar el precio del pecado, porque te ama, porque eres importante para Él, porque en el cielo tu lugar siempre te estará esperando. Esta noche, en medio de la multitud, tú puedes tener la tentación de pensar: ¿quién soy yo? Soy uno más. No eres uno más, eres el único. Dios no mira esta noche a 3,000 personas reunidas. Dios no mira esta noche a 50,000 personas conectadas al internet. Dios no mira esta noche a millones de personas recibiendo el mensaje por radio. Mientras estás viajando en una carretera, escuchando en este momento el mensaje, tú eres importante para Dios. Caminando por la carretera, de repente estás desesperado porque acabas de pelear con la esposa o con el esposo, o porque te han dado la noticia de que estás con cáncer. Eres precioso, Dios te ama. No porque no has caído, no porque no has pecado, no porque eres bueno. Dios te ama porque te ama, porque su naturaleza es esa, Él es amor. No tienes el derecho de caminar por la vida sintiéndote perdido, solo, desesperado, abandonado, rechazado. Dios te ama, coloca eso en tu mente. Pero como te ama, Él sabe que no necesitas solamente perdón. Él sabe que necesitas transformación. Por eso, el Señor que viene, del cual Malaquías habla, el ángel del pacto, viene como Juan dice: si tú confiesas tus pecados, yo te perdono. Él es fiel y justo para perdonar, pero es fiel y justo también para limpiar toda maldad. Y Malaquías dice: viene como fuego purificador. El problema es que el mundo evangélico en general solo quiere la gracia perdonadora. Pero querido, no existe gracia perdonadora, punto. Existe gracia perdonadora y transformadora. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas, las hace por entero. Y el perdón no es la salvación completa. El perdón es el comienzo, es el inicio. Pero al mismo tiempo que te perdona, te transforma, te limpia, te purifica. El problema es que todos queremos la gracia perdonadora, pero no queremos la gracia transformadora. Somos caballitos rebeldes que corremos, inventamos cosas, inventamos nuestro ritual, nuestra liturgia, nuestras actividades para esconder las cosas horribles que cargamos por dentro. Y venimos al templo y parece que está todo bien y levantamos las manos al cielo: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Pero querido, no eres feliz. Solo lo serás
cuando dejas que el poder transformador de Jesucristo trabaje en tu vida. Y Malaquías dice, querido, viene el día grande del Señor. Y cuando llegue ese día grande del Señor, yo no quisiera que tú estés desesperado y que corras a las montañas pidiendo que caigan encima de ti. Yo quisiera que tú levantes las manos al cielo y digas, este es nuestro Dios amado, lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero para eso tienes que dejarte purificar. Y es por eso que los mensajes de Malaquías son duros. Es por eso que noche a noche el Señor me ha reprendido a mí y te ha reprendido a ti. Y es por eso que Malaquías dice, este trabajo será iniciado con los hijos de Leví, con el ministerio, con los pastores. El pueblo nunca irá más lejos del ministerio. El pueblo nunca irá más lejos de donde yo llego. Esta semana tiene que servir para que yo como ministro coloque mi vida una vez más en el altar del Señor, para que el cuerpo, el equipo de pastores diga, Señor, yo me entrego a ti, purifícame. Aquí se menciona el jabón de lavadores, se menciona la lejía. ¿Te acuerdas que otro profeta dice así? Aunque amontones lejía delante de ti, aunque te laves con jabón, tu pecado estará siempre delante de mí. ¿Sabes lo que él está diciendo? Es tu dominio propio, tu fuerza de voluntad, tus decisiones, tus promesas, esos son tus lejías, esos son tus jabones. Aunque amontones eso, tu iniquidad siempre está delante de mí. Entonces deja de luchar solo. Deja de intentar solo, entrégate al Señor que llega como fuego purificador. Entrégate al Señor que llega con jabón, como jabón de lavadores. Él tiene paciencia, dice, Él se sentará para purificar la plata, para sacarle brillo a la plata. Tú eres precioso, querido. Estás todo oxidado. Esas cosas que te perturban, esa esclavitud de la pornografía, esa esclavitud del juego a dinero, esa esclavitud del meterte en deudas, esa esclavitud de tu temperamento, de tu personalidad, todo eso. El Señor viene como fuego purificador. Preséntate, déjate quemar. Y muchas veces Él tiene que usar el dolor. Tú sabes que hay personas que solo se dejan rescatar cuando ya no pueden hacer nada. Ustedes saben que yo fui director de jóvenes muchos años. Y yo enseñaba la especialidad de salvataje, cómo salvar a alguien que se está ahogando. Y siempre enseñaba que a los muchachos, a los guías mayores, que cuando alguien se está ahogando en el río, se está ahogando en el mar, en el lago, tú tienes que ir a acercarte hasta llegar cerca. Y tienes que salvarlo, no quieras salvarlo en el momento, tienes que cerrar el puño y darle uno aquí, llevarlo al knockout. Y una vez nocauteado, ahí lo agarras y lo vas sacando hasta la orilla. Porque si tú no haces eso, en su desesperación Él te agarra y los dos se ahogan. Entonces, cuando quieras salvar a alguien, tienes que primero nocautearlo. Qué realidad, querido, qué realidad. Porque Dios quiere purificarte, te estás hundiendo, te estás ahogando. Dios quiere salvarte, Dios quiere limpiarte. Dios quiere hacerte de nuevo, pero tú no te dejas, te escondes detrás de tu formalismo, te escondes detrás de las cosas que haces, no te dejas purificar, no te dejas transformar. Entonces Dios, para salvarte, no es que Él cierra el puño y te lleva al knockout, no. Lo que Él hace es que permite
que la vida te lleve al knockout. La vida, las circunstancias, tus propios errores. Y ahí, nocauteado, solo ahí te dejas salvar. Solo ahí te dejas purificar. Solo ahí dejas que la obra maravillosa de Cristo transforme por completo tu ser. Oh, querido, ¿qué palabras yo puedo usar para decirte? Todos nosotros tenemos el sueño de entrar al reino de los cielos. Pero como estamos, no vamos a entrar. Con esa mediocridad espiritual, con esa rutina espiritual, con ese ir una vez por la iglesia. No. Algo tiene que hacer Jesús. Un milagro. Y Él está dispuesto a hacer ese milagro. Porque Dios es un Dios de milagros. Y sabes que Dios está trabajando en la vida de mucha gente hoy. Yo tengo aquí, por ejemplo, el nombre de Eladio. Eladio conoció a Jesucristo después de vivir una vida torcida por ahí. Un día se encontró con Jesucristo, se enamoró de Jesucristo y le dijo: Señor, te seguiré hasta el fin, pase lo que pase. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Te amaré hasta el fin, pase lo que pase, te seguiré hasta el fin. 3 años después de bautizado, Eladio misteriosamente comenzó a perder la voz y no podía alimentarse porque le dolía terriblemente la garganta. Lo llevaron a los médicos, nadie descubría lo que tenía, hasta que quedó completamente sin voz, de tal manera que solo se comunicaba escribiendo papeles. Comenzó a adelgazar terriblemente porque no podía alimentarse. Tenía un mototaxi, era de él, trabajaba con el mototaxi. Como ya no podía trabajar, alquiló el mototaxi para otra persona, pero le dijo: mira, pero el sábado no puedes trabajar. La esposa, que no conocía a Jesús, le decía: pero está bien, tú eres adventista, tú guardas el sábado, quédate tranquilo, pero déjalo a él trabajar. Él no cree en la Biblia, no, déjalo. Y él decía: no, pero el triciclo es mío, el mototaxi es mío. Y yo consagré ese mototaxi a Dios. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero todavía no ha entendido la verdad del sábado. El sábado no es un capricho de una iglesia, querido. El sábado es el mayor símbolo, uno de los mayores símbolos de la salvación por la gracia y por la fe. Porque toda la semana trabajas, luchas con tus manos, pero el sábado paras para dejar que Dios haga su obra en ti. Interesante que cuando Dios creó el mundo, el sábado Dios vio que todo era perfecto, todo era lindo, maravilloso. El sábado se levantó como el monumento de la creación. Perfecto. Ahí viene el diablo y como si la creación fuera una acuarela fresca, viene el diablo y mete la mano y embadurna todo, malogra todo, pintura fresca, desfigura el cuadro de la creación. Pero Dios, que nunca desiste, viene a la tierra en la persona de Jesucristo y comienza su trabajo de restauración con el Evangelio, a restaurar y restaurar y restaurar. Y un viernes de tarde, así como en la creación, desde la cruz del Calvario, Jesucristo contempla ya no su obra de creación, ahora contempla su obra de redención. El primer viernes, cuando contempló su obra de creación, dijo: es perfecto en gran manera. Ahora desde la cruz dice: consumado está restaurado, está terminada la obra de la redención. Allá en la creación el sábado descansó, ahora en la redención el sábado descansa en la sepultura conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Al principio se levantó el sábado como un monumento de la creación, ahora se levanta el sábado como el monumento de la redención.
Si tú crees que Dios es creador del cielo y la tierra, devuélvele a Dios el sábado. Y si tú crees que Cristo es tu redentor, devuélvele a Dios el sábado. El sábado es símbolo de la creación y símbolo de la redención. No es la doctrina de una iglesia, no es el capricho de una iglesia, es bíblico. Y entonces este hombre dijo: no, yo no voy a trabajar con el mototaxi el sábado. Entonces vino el hombre y le devolvió el mototaxi. A esas alturas ya estaban mal financieramente, tuvieron que vender todo, vendieron el mototaxi para poder sobrevivir. La esposa brava porque le decía: esa tu religión tiene la culpa, es por causa de eso que estamos así. En ese momento él ya perdió completamente la voz, lo trajeron aquí a Lima, le hicieron una serie de estudios, pasando necesidad, pasando hambre. El médico después de los estudios le dice: esto es un milagro, tú necesitas un milagro, pero los médicos no podemos hacer nada, la ciencia tiene sus límites. Si tú crees en Dios, pídele a Dios, porque solo Dios puede hacer un milagro por ti. Y él clamó a Dios. Y de repente una mañana se despertó y estaba hablando con voz de mujer, hablando con voz fina. Y el médico le dijo: mira, tal vez nunca mejores, pero agradécele a Dios que tienes esa voz, por lo menos. Pero Dios nunca hace las cosas por la mitad. Dios hace las cosas completas. Hoy día es un poderoso bajo, habla con una voz linda, bonita. Volvió allá, a su tierra, y le dieron una noticia. ¿Sabes aquel hombre que estaba trabajando con tu mototaxi y te devolvió el mototaxi porque tú no le dejaste trabajar en sábado? Él traficaba drogas y el día de mayor tráfico de drogas era el sábado. Y lo prendieron y está preso. Y lo prendieron con otro mototaxi y el dueño también está preso. Y si tú hubieras cedido el mototaxi el sábado para él, quien estaría preso eras tú también. Y entonces la esposa comenzó a entender que Dios está en el control de la vida. Dios está siempre en el control de la vida de sus hijos. Esta noche yo llamo aquí adelante a Eladio para cantar un solo de soprano. ¿Qué mensaje tienes para la iglesia en 30 segundos, Eladio? Tengo gozo en mi corazón y humildemente, una vez más esta noche quiero reconocer públicamente, si estoy en este lugar, es por su gracia y su amor de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, pastor. Gloria a Dios, hermano. Pues sí. Estoy trayendo a las personas esta semana para que ustedes vean que Dios existe y que las historias de milagros son reales y esas personas están aquí. Tú nunca vas a entender lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, querido, hasta que tal vez pases por la necesidad y entiendas que sin Dios no eres nada. Entonces te vuelvas a Él y le digas: Señor, haz un milagro en mi vida. Ese Dios que sacó agua de la roca no puede sacar para ti un buen empleo de la crisis. ¿Por qué no? Ese Dios que cerró la boca de los leones no puede cerrar la boca de tus enemigos para que no te devoren. ¿Por qué no? Ese Dios que abrió el mar rojo no puede abrir el mar de dificultades que tienes delante de ti para que pases adelante. ¿Por qué no? Ese es tu Dios. Pero para que Dios actúe en tu vida, entrégate por entero, entrégate por completo, no a medias. No juegues a la religión. Dale tu ser. Pastor, pero es que no puedo. Deja que Jesús lo haga por ti. Tu pasado Él perdona, tu presente Él transforma. Fuego purificador, jabón de lavadores.
Él tiene paciencia para sentarse y trabajarte, y pulirte, y limpiarte, y lapidarte. Él te ve como estás hoy, pero Él tiene la capacidad de ver como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor.